Muy bienvenidos, buenos días. Yo soy Guadalupe San Martín, CEO de Vistage en Argentina y quiero darles la bienvenida al primer Vistage Latam Conversa de este año. La temática va a ser Mindset exponencial y señales débiles, cómo anticiparnos al futuro en un mundo incierto. Para quienes nos conocen el formato, que no han participado antes de estos webinars latinoamericanos que hacemos, vamos a dar una exposición de 40 minutos y luego un espacio de 20 minutos de preguntas y respuestas. Ustedes van a poder escribir sus preguntas en la opción Q&A o preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de Zoom a lo largo de toda la exposición. No hace falta que sea al final. En cualquier momento que les surge una duda o de cualquier tema que viene hablando Agustina, pueden escribir su pregunta ahí y hacia el final sí vamos a abrir a las respuestas. Tengan presente no usar el chat para esto. El chat donde ahora nos están saludando, úsenlo para algún tema técnico o de otra índole, pero no para las preguntas que son para la expositora. Entonces les recuerdo, son 40 minutos de exposición y luego de esos primeros 40 minutos vamos a tener 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, dicho esto, sí quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es experta en desarrollo de habilidades exponenciales, mentora y actual embajadora de Singularity University, coordinadora de programas ejecutivos en la Universidad de San Andrés y es co-founder de la consultora Next Humans. Quiero darle la bienvenida y dejo con ustedes a Agustina Paz. Agustina, gracias, bienvenida. Gracias, Aguada, muchísimas gracias por la presentación. Acá vamos a arrancar con Mindset exponencial y señales débiles. Buenas a todos. Voy a ponerme los anteojos porque si no veo poco. Me gustaría empezar antes que nada con una historia, con un cuento, ¿no? Como para que vayamos aflojándonos. Entonces, resulta que siempre me viene a la mente este cuento de Abu Salem, que durante 10 años pasaba por el cruce fronterizo con un burro cargado de pesados sacos de paja y cada día el desconfiado comandante de la frontera lo obligaba a detenerse, le revisaba todos los sacos para ver qué tenía, todo lo que tenía en el lomo del burro, para ver qué estaba contrabandeando, ¿no? Y lo revisaba cuidadosamente su contenido, pero nunca encontró nada de valor. El comandante estaba súper frustrado por no encontrar nada sospechoso y también veía como Abu Salem seguía su camino cruzando la frontera y sin poder hacer nada. Varios años más tarde, después de que él se había retirado y que estaba jubilado, se volvieron a encontrar a Abu Salem y él. Y le pregunta, decime por favor, ¿qué estuviste contrabandeando en la frontera todos estos años? Y Abu Salem sonrió y le contestó, burros. Y esto me lleva a que muchas veces lo que tenemos delante de nuestros ojos es tan obvio que no lo vemos, digamos, y esto pasa un montón con las tecnologías y con la exponencialidad. Entonces, nuestra manera de ver, nuestras suposiciones, el pensar que tenía que estar adentro de la paja, aquello que contrabandeaban, no nos dejó ver a los burros, ¿no? Al pobre comandante de la frontera. Pero bueno, quedémonos con eso, porque para desarrollar este mindset exponencial tenemos que ir más allá de lo que a veces es obvio para nosotros. Bueno, entonces voy a empezar con un poquito de historia. Les aviso que hablo rápido yo, cualquier cosa voy a frenar de a poquito por momentos, pero bueno, mi manera de presentar es bastante rápido. Y tengo un montón de cosas para querer compartir con ustedes en 40 minutos, entonces por eso ténganme paciencia. Contarles que, bueno, seguro que en las escuelas, en los colegios, en cada uno de los países de ustedes, estoy segura de que estudiaron las revoluciones industriales y que ya venimos hablando de revoluciones industriales hace muchos años. En 1784, la primera revolución, que es la que modificó, fíjense que hablamos de que llegó el vapor, ¿no? Y llegó también la parte de carbón y demás, pero sobre todo el vapor, y empezó a recorrer el ferrocarril las ciudades, y empezaron las máquinas de tejer, etcétera, etcétera. Entonces contamos, bueno, fue por eso que... Pero este es el emergente, ¿no? El hito más importante que identificamos como algo que cambió la vida de todas las personas, por eso es una revolución, digamos, que todos dejaron de vivir como vivían y les tomó 100 años ir acostumbrándose y acomodándose a esta nueva realidad. Y 100 años después llegó una nueva revolución industrial que fue la que estuvo relacionada con la electricidad. Imagínense que además de la producción en masa, las líneas de ensamblaje y todo lo que pasaba en las fábricas, la gente podía leer en sus casas con
la electricidad, dejar de usar velas. O sea que hay de nuevo, es un cambio de modelo, un cambio de paradigma que cambia la vida de las personas, pero las personas se podían ir acostumbrando con 100 años, a pesar de que para muchos obviamente era algo disruptivo y difícil. Y 100 años después llega la 3.0, que estuvo más relacionada con las TICs, como todos ya aprendimos y seguro lo sabemos, la producción automatizada, la electrónica, ¿no? Entonces, entre 1970 y lo que llamamos ahora la actualidad, vamos a decirle así, se habló de una nueva revolución industrial que era la 4.0, que no era solo la electricidad, empezamos a hablar mucho más, la electrónica, perdón, y las TIC, sino más todo lo que casi no vemos, que está alrededor nuestro, que está en la nube, que es la realidad virtual, la realidad aumentada, impresiones 3D, Big Data, todo lo que sea ambience, que nosotros no lo estamos viendo en este momento, sino que está alrededor nuestro, y ya no pasaron 100 años. Entonces, una de las cosas que vemos que va pasando es que el tiempo se acelera entre una revolución y la otra. Ahora, si yo estoy hablando de que esta presentación la estaba usando hace 5 años, se hablaba que estábamos en la 4.0 y que se venía una nueva, les puedo confirmar que ahora llegó. Hay una quinta revolución industrial y entre lo que decimos actualidad, que digamos los últimos 20 años o los últimos 10 años y ahora, el tiempo se aceleró exponencialmente. Y tenemos delante nuestro la quinta revolución industrial que desde mi punto de vista no hay duda de que es otra y que es diferente a la anterior porque va a haber todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial va a acelerar más y a cambiar la manera en que trabajamos y vivíamos más allá de lo que estamos acostumbrados los últimos años. Entonces, por un lado, las características de esta nueva revolución industrial es que es una era hipertecnológica, porque todo va a tener que ver con toda la tecnología, con la automatización y la eficiencia de procesos y demás relacionado con lo tecnológico, pero también es muy importante que tengamos en cuenta que tiene que ser además una revolución que va a ser hiperhumanista, porque tenemos que desarrollarnos en crear habilidades, desarrollar nuestras habilidades exponenciales para estar a la par de esa tecnología. Ponernos a pensar qué tan creativos somos, qué tan empáticos estamos siendo, porque vamos a necesitar desarrollar esas habilidades más allá de lo que se dé en la tecnología y en los avances de la revolución nueva. Así que va a ser una era hipertecnológica, pero también hiperhumanista. Vamos a necesitar que eso pase. Siguiente es que si vamos a, voy a ir metiéndolos de a poquito en lo que significa mindset exponencial versus mindset lineal. Y una de las cosas súper importantes es que imaginémonos ahora las noticias del mundo. Entonces, cualquiera de ustedes haga el ensayo y trate de meterse en cualquier diario del mundo, no me importa cuál, elijan el que ustedes quieran o cualquier medio o cualquier red, lo que fuera que sea, fíjense, sobre todo en diarios, ¿no? Que es más fácil en este momento. ¿Qué es lo primero que ven? Los titulares. En general, los primeros titulares que vemos son todos un conjunto de malas noticias o noticias de impacto o cosas que nos quedamos como queriendo leer más. Y eso tiene que ver con que no estoy diciendo que no pase, ¿eh? Y sí, por supuesto, cada medio va a tener su manera de contar lo que está pasando, pero seguro, 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 desde la BBC hasta China, los diarios de China están hablando primero de las malas noticias. ¿Por qué? Porque nos captaron nuestra atención. Entonces, si yo quiero buscar señales de futuro, señales débiles de lo que está por venir, no van a estar en la primer plana de los medios, va a estar más adelante. Así que lo primero que sepan es que vamos a tener primero un shock que nos va a captar nuestra atención para que miremos lo que pasa. No van a estar ahí las señales débiles ni las tendencias vienen después de las malas noticias, como para que vayamos viendo cómo nuestro cerebro queda seteado. Y como que hay un plan. Ahora, ¿por qué es esto? No es un plan maligno, es que solo quieren captar nuestra atención porque es la manera de vender, digamos, y seguir existiendo. Pero ¿qué pasa? Juegan con un montón de cosas a favor que yo quiero que vayamos frenando y pensando cómo juegan en contra nuestra. Y tiene que ver con que nuestro cerebro, porque durante muchos años tuvo que luchar contra alimañas, contra leones, contra tigres. Ya hablamos de que nuestro cerebro se creó cuando el humano vivía en cuevas y tenía que salir a cazar y tenía que sobrevivir. Y entonces ahorra energía para correr o para frizarse y quedarse quietito por si viene algún bicho para comérselo. Entonces, esa misma configuración del cerebro, que es el locus cerebrus que está dentro de nuestro cerebro, que ya existe, que lo podemos estudiar en neurociencias, sigue estando. Entonces nosotros seguimos pensando de la misma manera. ¿Y qué hacemos? Hacemos atajos. Entonces,
parte de los desafíos que tenemos es que para ahorrar energía usamos lo que se llama sesgos. Todo el mundo está hablando hoy en día de sesgos, que son los sesgos cognitivos. Vayan a Wikipedia, la enciclopedia está llena de todos los sesgos cognitivos que cada vez se van nombrando, porque no es que se inventan, sino que ya existían desde siempre, pero los empezamos a nombrar. Y son más de 1000 sesgos cognitivos que tenemos, que son esos atajos que vamos haciendo para ir pasando y sobreviviendo a lo largo de la vida. Ahora, esos sesgos nos frenan un poco. Entonces, sepamos que existen. Nosotros no vamos a poder combatir por ahora nuestro cerebro y la configuración de nuestro cerebro biológica, pero sepamos que existen. No para dejar de usarlos porque nos van a ayudar muchas veces, sino para entender que a veces tengo un sesgo que va a estar frenando lo que yo creo que es versus lo que podría tener otros puntos de vista. Y la otra cosa, el otro desafío que tenemos para hablar de exponencialidad y mindset exponencial y señales débiles, es que nuestro cerebro también, si hacemos un estudio del cerebro y empezamos a verlo con imágenes, lo que vemos es que en los estudios médicos se ve que se encienden las mismas áreas o similares en el cerebro cuando estamos recordando el pasado que cuando estamos imaginando el futuro. Y eso podría decir, bueno, por un lado está bueno porque me permite anticiparme a lo que se viene, por otro lado yo digo, no, porque yo sé lo que pasó en el pasado, pero en realidad estoy imaginando un futuro que no pasó y se encienden las mismas áreas de mi cerebro de cuando recuerdo. Lo que me hizo sobrevivir de nuevo puede ser que en el futuro necesite registrarlo de una manera diferente. Estos son datos de la realidad, no los podemos modificar, pero sí saber que eso es algo que existe. Bien, lo siguiente es que pensemos, miren esta habitación. Para algunos va a ser el cuarto desordenado de un hijo. En mi caso, de seguro era mi cuarto de cuando yo era adolescente. Tenía un montón de cosas, no sé si tenía todas esas cosas que están en esa habitación, pero es súper interesante que empecemos a mirar todo lo que hay adentro. Si nosotros miramos esa habitación, nos vamos a encontrar con que hay libros, enciclopedias, hay televisión, hay equipos de música, hay computadoras, hay equipos de audio. Hay otras computadoritas más chiquitas, hay impresiones, hay algún pasaje de avión por ahí también sacado. Está lleno de gadgets que lo que le pregunto es, ¿existen o no existen? Estoy bastante segura de que ya todos ustedes saben que siguen existiendo. Muchos de estos los seguimos usando, obviamente, en el mundo real, en nuestras diarias de todos los días, pero muchos de estos, lo que pasó fue que se desmaterializaron. Se desmaterializaron y ahora no ocupan tanto espacio. Sin embargo, seguimos usando todo lo que está en esta habitación, lo seguimos usando. Pero muchas de estas cosas se desmaterializaron. ¿En qué? En lo que hoy llamamos teléfono inteligente. Vamos a decir el iPhone, porque por más que no quiera hablar de publicidad para la empresa de Steve Jobs, el iPhone fue el hito que hizo que de golpe todo aquello que en un momento estaba distribuido en todos esos elementos de la diapositiva anterior, hoy en día están en un solo aparato, en un solo gadget electrónico. Pero el iPhone además fue un desafío para todos los teléfonos de esa época, los teléfonos inteligentes, porque no tenían las mismas cosas. De hecho, hoy en día nosotros usamos los teléfonos para todo menos para hablar por teléfono, en general. O sea, es raro que lo usemos para hablar por teléfono. Incluso cuando nos comunicamos por voz, lo hacemos a través de WhatsApp, generalmente. Por lo tanto, seguimos diciéndole teléfono a un aparato que lo que hace es tener adentro suyo toda la tecnología que seguimos usando, desde los ficheros, desde las cámaras de fotos, filmadoras, televisión, lo que sea que se les ocurra, les agenda, lo vamos a tener ahí. Incluso los pasajes de avión, ya los sacamos y los administramos a través de nuestro aparato que le seguimos diciendo teléfono. Pero es un gadget tecnológico. Y esto tiene mucho que ver con lo que es en Singularity University. A nosotros nos enseñan, cuando yo fui mentora allá y cuando fui alumna también, obviamente nos hablaban de estas 6Ds de Peter Diamandis, que eso es uno de los fundadores de Singularity, que hablaba de que cuando algo se va a volver exponencial, seguro que pasa por 6Ds. Entonces, las 6Ds no necesariamente todo lo que empieza a pasar va a pasar va a volverse exponencial, pero si se volvió exponencial es porque en algún momento pasó por las 6Ds. Entonces, confíen en mí en esta parte porque hasta ahora lo vengo probando y realmente funciona. Entonces, la primera es que se digitalizó, se volvió dato, ya no está materializado, ya no está
en el mundo ocupando un espacio más grande como antes, sino que cada vez es más chiquito, ¿no? Entonces pasa primero por la digitalización. Cuando algo se vuelve datos, pasa por un periodo, fíjense que también en la línea roja que se ve en la diapositiva, vemos lo que es lo que sería un crecimiento lineal de cualquier industria, de cualquier producto, de cualquier empresa. Es muy difícil al principio que nosotros nos demos cuenta de que la curva es diferente, porque encima eso pasa por un periodo que se llama el de decepción, en donde empezamos a decir, esto no sirvió. Un ejemplo de decepción eran los teléfonos celulares primeros que cuando queríamos asegurarnos de que la llamada funcionara, usábamos el teléfono común, o cuando queríamos sacar una buena foto usábamos la cámara anterior, porque nos prometieron algo de una cámara digital que al principio no era tan bueno. Hoy en día algo que pasa por periodo de decepción está relacionado, por ejemplo, con el metaverso. Che, de golpe íbamos a vivir todos en un mundo en donde estábamos todos conectados con avatares en un metaverso. Parece que no. Al principio podría estar pasando por un periodo de decepción, que entonces casi todos dejamos de prestarle atención. Y el tema es que es súper interesante, es que después llega la disrupción. Después de la decepción hay pocos mirando, siguen conectados con esa idea y van avanzando sobre eso. Entonces, después de la decepción viene la disrupción, que es el momento de no lo vi venir. Después, porque se desmaterializó, se democratiza, la posibilidad de democratizar es que llega a todos lados y se desmonetiza. No voy a tener tiempo de mirar cada una de estas cosas en detalle, pero quédense con eso, se desmonetizó y se democratizó. Los humanos después decidimos si queremos que llegue a todos, pero la posibilidad de que se democratice está seguro en algo que es exponencial. Y se desmonetiza porque cada vez vale menos. Entonces vamos a tener algunos ejemplos. Y un ejemplo de exponencialidad para que veamos cómo ese cerebro primitivo del que les hablaba antes le cuesta tanto pensar exponencial, lo podemos tener en una metáfora como o un cuento. Imagínense que están en un estadio grande de fútbol que de golpe se lo sella todo, ¿no? Entonces vos estás mirándolo desde uno de los lugares más altos del estadio y cae una gota. Entonces lo que sabemos de esa gota es que cada vez que pase un minuto va a caer otra gota, se va a duplicar en realidad, esa gota se va a duplicar, entonces imagínense que a las 12 p.m. empieza a caer la primera gota, no la vemos desde donde estamos en el estadio, es totalmente imperceptible, y a las 12:01 cae dos gotas, ahora se está duplicando, entonces a las 12:02 son cuatro gotas las que están en ese estadio gigante. Y a las 12:03, 8 gotas. Y entonces vamos 2, 4, 8 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? A simple vista no parece ser muy importante lo que está pasando. A las 12:45 más o menos el agua ocupa el 7% del estadio, o sea que hay un charquito ahí en un costado. Pero a las 12:49 el estadio está completamente lleno. Créanme, porque la exponencialidad es así, cuando sigo duplicando sobre sí mismo, en algún momento voy a estar mirando y voy a tener que salir nadando de ahí, porque si no me quedo, me tengo que ir. Digo, se llenó un estadio gigante de fútbol en las 12:49, en menos de una hora. Y eso es la exponencialidad. Y al principio nos cuesta pensar que algo es tan insignificante, es tan imperceptible que no le presto atención, pero los cambios se aceleran rápidamente. Y esa es una de las cosas que tiene la exponencialidad, que a nuestro cerebro lineal le cuesta. Entonces, en general, la mayor parte de la gente, si no somos los Elon Musk de este mundo, nos agarra el factor sorpresa exponencial y no nos imaginábamos que eso estaba pasando. Y esta charla es para que ustedes se vayan practicando y conectándose con estas cosas que parece que todavía no, y de golpe nos agarran por sorpresa y no estábamos esperando que pasara. En general, no estamos esperando que pase. Y esto sigue hablando de lo que se llama el efecto Hemingway, porque Hemingway en su momento, cuando le preguntaron cómo fue su bancarrota, dijo, bueno, fue gradually, fue despacito, pasando algo, despacito, despacito, y then suddenly, de golpe, de repente pasó la exponencialidad. Entonces, en toda curva exponencial pasa lo mismo. Primero es muy despacio, muy despacio, muy despacio, y de golpe pega un salto enorme. Y nosotros tenemos que pensarlo así. Ahora, pensar exponencialmente tiene otros componentes. Si yo les pudiese preguntar a ustedes, en este momento verían en la pantalla que hay un cambio de mindset que tiene que ver en este caso es Alan Kay, que en 1968 creó la Dynabook. La Dynabook no la creó, en realidad se la imaginó, él laburaba en Xerox y dijo, yo pienso que las computadoras del futuro se van a aparecer a esto. Y es un dispositivo que lo hizo en cartón y dijo, esta es la computación del futuro.
estas van a ser las computadoras del futuro y para mí las van a usar los chicos. Ahora, en el momento en que él creó esto en cartón y visualizó que ese era el futuro de la computación, una computadora se parecía a esto. Entonces, esta es una sala gigante llena de aparatos y eso es una sola computadora. Entonces, pensar exponencialmente es que de golpe no tengo que imaginarme de una computadora a una computadora un poco más chica, a un celular, etcétera, etcétera, sino que tengo que pensar de una computadora gigante a una iPad o una tableta en un momento en donde no es tan obvio, y eso es exponencialidad. Y eso es lo que los visionarios se van imaginando cuando diseñan cosas que les parece, que todavía nos parecen demasiado futuristas o no van a ocurrir. Sin embargo, están mirando algo de una manera diferente a como lo vemos nosotros. El otro ejemplo que me encanta es hablar en la música, la revolución de la música. Fíjense que en la música, por ejemplo, teníamos al principio el Río PMP 300 en 1998, que era como un equipo de música con auriculares, pero que seguro que varios de nosotros lo usamos, que tenía la diferencia, en vez de poner un cassette o un disco, tenía 32 megas para tener guardadas 10 canciones. 10 canciones. En el 2001 aparece el iPod, que seguro que todos conocimos, ese blanquito, que ya tenía 5 gigas y la posibilidad de cargar 1000 canciones. Y después, en el 2008, fíjense la diferencia de años, que es cortita, tenemos Spotify, que ni siquiera necesitamos escucharlo en un solo lugar, ni tenemos que tener solo un usuario y una contraseña y la posibilidad de 100 millones de canciones guardados para nosotros. Entonces, la música es un ejemplo, la industria de la música ha evolucionado de manera exponencial. El siguiente ejemplo, y voy a ir más rápido todavía, el tema de los autos. Fíjense que los autos, los automóviles, los primeros autos eran para ricos porque salían muy caros. En general, solo muy poca gente tenía automóviles y parecía algo como de millonarios nada más, porque por supuesto los primeros autos eran carísimos. Pero después, ¿qué pasó? Vino Henry Ford y Henry Ford con la automatización y todo lo que venía pasando en ese momento, los autos cada vez bajaron su costo, eran siempre negros, como ya sabemos, pero cada vez más baratos y cada vez hubo más autos. Entonces pasamos de tener, por ejemplo, tengo un ejemplo de una ciudad en Nueva York, la Quinta Avenida, tenía, por ejemplo, más de 200.000 caballos en el 1900 y un auto pasaba. Y de golpe, en el 1913, podemos ver cómo de pasar a eso se da a la inversa. O sea, en 13 años, si se fijan en esta imagen, en 1900, la Quinta Avenida tenía todos carruajes traccionados por caballos y un solo autito que está ahí marcado ahí en rojo, y en 1913 ya eran todos automóviles y un solo carruaje llevado por un caballo. Y en 13 años, toda la manera en cómo vivían las personas cambió relacionado con la movilidad y no se daban cuenta al principio. Primero fue gradual. Algunos casos, ejemplos de que tienen esa mindset exponencial, que están todo el tiempo pensando, no está Amazon acá, pero la quiero nombrar porque también tiene un montón de razones por estar ahí, pero Google, fíjense que Google competía con un montón de otros buscadores que usábamos seguro antes que Google. Google no es solo un buscador, fue ampliando como empresa, encontró una manera de comercializar que reinventó y seguramente ahora está buscando la manera de parecerse a la inteligencia artificial y a usar la inteligencia artificial para que su buscador sea más eficiente. Seguramente ya lo hice. Pero reinventó la experiencia del usuario y eso hace que todos lo termináramos eligiendo durante muchísimos años. Lo mismo va a pasar con Tesla o está pasando que va a revolucionar la industria automotriz, no solo porque tiene vehículos eléctricos y a batería, sino porque de alguna manera se promueve, no solo Tesla, sino todos los que vengan después, la energía sostenible y también redefine el concepto de lo que es más eficiente para transportarnos. El futuro de eso no lo sabemos, pero digamos, sabemos que estamos yendo para ese lado, cada vez hay más autos eléctricos. Lo mismo con la industria del espacio, que cada vez sale menos viajar al espacio y SpaceX es un ejemplo, por más que los números son siderales y nos parecen millonarios, de verdad cada vez sale menos viajar al espacio y encima quieren llegar a Marte, ¿no es cierto? Ya ni siquiera a la Luna. Entonces, lo más importante que tenemos que ver para pensar exponencial y empezar a detectar señales débiles es que tenemos que ir más allá de las tendencias. Esto quiere decir que si no nos damos cuenta de que hay algo que viene, si ya está todo el mundo hablando de esto, si ya está, después de las malas noticias, le siguen las tendencias y están todos hablando de esto, ya quedamos tarde nosotros
no quiere decir que no la podamos implementar, pero no vamos a ser los que generamos la disrupción, ¿sí? Si todos hablan de esto, tenemos que seguir descubriendo que otras cosas no se están hablando tanto, porque son el futuro también. Tenemos señales hoy, pero tenemos que empezar a cavar un poquito más profundo. Probablemente sería mirar la página 10 de los diarios o medios especializados u otro lugar que no sea tendencia. Si es tendencia, estamos un poquito tarde para ser exponenciales, ¿sí? Otro ejemplo es la lectura digital, Amazon Kindle, la cantidad de libros que podemos tener en nuestra biblioteca, en nuestra casa, en nuestro momento, por más que la experiencia también sea diferente y algunos queramos seguirlo oliendo el papel y sintiendo lo que es la experiencia de leer un libro, la posibilidad de tener toda una biblioteca en nuestra mano sigue revolucionando. Y si vamos a Google Docs, miren, fíjense lo que transforma, no solo Google Docs como ejemplo, ¿no? Pero esa posibilidad de que yo pueda compartir archivos de datos y documentos con otros y compartir entre todos y modificar el mismo documento. Miren, yo hace 20 años, que es la edad de mi hijo más grande, 22 años, trabajaba en Nobel, que era la empresa de tecnología, y usábamos todavía lo que era iFolder, como ahora Google Docs o Dropbox, etcétera. Sin embargo, el mercado no estaba listo. También pasa eso, si yo voy muy antes que lo que el mercado está listo, no soy exitoso. Y esa es la otra dificultad, que tengo que esperar a que el mercado esté listo. Ahora, con Google Docs, Amazon Kindle y demás, el momento es el correcto y es el momento de que empiecen a aparecer cosas que sí la gente está lista para adoptar. Así que, ya les conté lo que es el mindset exponencial. Ya les conté que las tecnologías crecen rapidísimo y que también la exponencialidad de esas tecnologías y el impacto que tienen. Lo que ahora tenemos que ver es si nombramos ahora inteligencia artificial que está atravesando todo lo que conocemos y lo mezclo con blockchain como un ejemplo, ¿no? Que es esto de cómo ofrecer seguridad, transparencia, descentralizar la manera en cómo nos comunicamos, en donde guardamos la información, en donde protegemos nuestros assets, etcétera, es blockchain. Y a eso supongo que por otro lado empiezo a hablar de robótica. Ahora, si yo junto las tecnologías que son exponenciales, que son muchas más que estas, ¿no? La 3D, la biotecnología, el CRISPR, ADN, lo que ustedes quieran que se esté hablando ahora de tecnologías de las nuevas, de las de vanguardia, las de frontera, nos vamos a dar cuenta que si las mezclamos entre sí, estamos frente a algo que de verdad es disruptivo. Por separado son disruptivas, pero todas juntas pueden generar un impacto enorme en cómo vivimos, en cómo trabajamos, etcétera. Bien, y entonces lo que quiero ahora es hacer un mini salto al futuro y a ver, bueno, ¿y cómo hacemos con todo esto? Digamos, sería, ¿cómo se mastica todo esto que Agustina está diciendo? Y me encanta hablar de este Kettering en realidad, que fue un inventor que nació en 1876, hasta 1958 vivió, era ingeniero, era norteamericano, y decía que le interesaba mucho el futuro porque esperaba pasar el resto de su vida en él. Fíjense que a nosotros nos tiene que interesar el futuro porque el resto de nuestras vidas a partir de este momento lo vamos a pasar en el futuro, dentro de un segundo, así. Entonces es súper importante conectarnos con esto y que tiene que ser interesante qué es lo que nos depara el futuro. Después vamos a hablar de que no hay un solo futuro posible y no conocemos ninguno de nosotros el futuro realmente, salvo que tengamos poderes sobrenaturales, que en principio creo que no. Ahora, fíjense una cosa más. Cuando nosotras querramos empezar a detectar señales y anticiparnos a lo que puede venir en esos futuros posibles, tenemos que usar datos, navegar en la niebla, en Singularity hablamos de eso, fog en inglés, niebla, en castellano no es tan fácil de traducir, pero hablamos de facts, hechos que son indiscutibles, que están en planillas, que los podemos analizar y estudiar, y son de verdad concretos, son científicamente comprobables, etcétera. Me tengo que basar en datos, pero es súper importante para eliminar todos estos sesgos que yo les contaba antes y toda la importancia de mirar diferente, de cambiar nuestro punto de vista, nos tenemos que relacionar con otras personas. Para escuchar qué opiniones. No, acá ya le sumé algo que para los científicos, los que son muy científicos me van a decir, no, 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 opinión no, tengo que ir solo a los datos. Pero para hacer buenas predicciones de posibles futuros, tengo que sumar opiniones. ¿Opiniones de quién? Y si solo hablo con mi tribu, voy a tener las mismas opiniones que yo ya tenía. Y tengo el sesgo de confirmación además, porque yo ya sé que esto era lo que iba a pasar. En cambio, si empiezo a relacionarme con distintas personas, que viven en distintos países y que se manejan en distintas culturas y que tienen distintas especialidades, etcétera, y escucho las opiniones que tienen respecto a determinado tema, es muy probable que hagamos buenas
adivinanzas y predicciones de lo que puede llegar a ocurrir para adelante, sin que estemos seguros de que va a ocurrir. Entonces, fog, navegar en la niebla para anticipar el futuro, es una herramienta que usamos en prospectiva. Y rápidamente, porque sé que me queda menos tiempo, vamos a hablar de la diferencia entre innovación, disrupción y transformación, que en general se hablan como si fuera lo mismo. Y desde un punto de vista o una manera de verlo, la innovación en realidad está relacionada con mejoras incrementales que voy haciendo en mi empresa y voy mejorando la famosa valija que ahora tiene rueditas, voy haciendo distintas cosas en productos y servicios. Eso es innovación. Generalmente es de algo que ya existe y es incremental. Si vamos a disrupción, estos ya son cambios radicales que crean nuevos mercados, pero acuérdense que vienen exponenciales, son disruptivos, cambian la manera en que hacemos las cosas. Entonces es una mezcla de innovación pero con disrupción, es algo que definitivamente nos saca de nuestro lugar. Y para que poder aprovechar esa disrupción y esa innovación, que las dos van de la mano, tengo que tener la posibilidad de transformarme. Por eso hablo también de habilidades exponenciales de nosotros las personas que somos parte de empresas y que dirigimos empresas incluso. Porque si nosotros no cambiamos y la cultura de nuestra organización no permea, no nos volvemos oruga a mariposa, de verdad no vamos a poder ocuparnos de ver que pasen, que la disrupción nos va a agarrar por sorpresa en vez de estar atentos, que la innovación no va a ser parte de nuestro ADN. Entonces es muy importante entender que la organización son cambios profundos en la organización que tengamos, en la cultura, desde todas las revoluciones industriales, la adaptación de esto, la transformación fue súper importante. Y casi cerrando la parte de pensamiento exponencial, les quiero contar esto del Moonshot Thinking de Kennedy, que en 1962 hablaba, lo digo en inglés porque disparo a la luna es medio feo decirlo en castellano, entonces moonshots se habla de moonshots para todo, moonshots en educación, moonshots en tecnología, moonshots en la industria de las farmacias, en el laboratorios, etcétera, cuando es algo que de verdad es algo muy alto, muy lejos, muy complicado, como cuando Kennedy dijo en 1962 que hizo una declaración súper simple y también muy audaz a la gente de Estados Unidos diciendo vamos a ir a la luna en una década. Y en ese momento era casi imposible que eso pasara. Y 7 años después, Neil Armstrong y los demás astronautas que estuvieron con Neil, pero no nos acordamos cómo se llaman, aterrizaron en el Apolo 11. Ahora, cuando pasó eso, no estaba la tecnología en Estados Unidos lista, ni loco para eso, pero hubo un moonshot, una mirada y una manera de convocar y de inspirar a toda una nación para que de verdad laburase mucho más en lograr ese moonshot, ese llegar a la luna que es tan interesante. Y en Singularity, nosotros lo que hablamos, y para todos los que ustedes que tienen empresas y que están trabajando, no importa el tamaño que tengan, piense que cualquier moonshot es, si trabajan sobre un gran problema, ¿no? Que es un problema que muchísimas millones de personas tengan, o sea, elijan un gran problema. Un problema enorme, como los grandes desafíos de la humanidad que ahora les voy a nombrar, que impactan en millones, incluso billones de personas. Y con eso creen una solución radical, que proponga una nueva solución, que sea distinta a las anteriores y que por ahora podría ser hasta ciencia ficción, una locura, algo que es, acuérdense que antes de que algo sea disruptivo es solo una idea loca, dice Peter de Amantis también. Y una tecnología de estas que les estoy nombrando. Si interviene una de estas tecnologías, es súper interesante, como la 3D, Machine Learning, la robótica, aprovechar cualquiera de esos potenciales que cada vez salen menos y cada vez son más fáciles de implementar en nuestras empresas, estamos frente a un moonshot. ¿Siempre vamos a estar frente a un moonshot? No, es bastante complicado estar frente a un moonshot, pero si nos llega a pasar, tengamos en cuenta eso. Y los Global Grand Challenge, tal como los habla Singular, y tiene que ver con el alimento, con todo lo que sea medio ambiente, energías, la capacidad de recuperarnos de desastres naturales, todo lo que sea salud, todo lo que sea aprendizaje, prosperidad y muchos otros, digamos. Trabajemos sobre desafíos que impacten a millones. Elijamos uno y con eso alcanza, el que más les guste. Entonces,
La otra cosa, para poder mirar con unos lentes nuevos y tener este mindset exponencial y hablando de perspectiva y todo lo que vengo hablando, tengan en cuenta que para eso tengo que mirar a través de la luz de una linterna y imagínense como que prospectiva es mirar a través del futuro a través de una linterna, en donde voy a tener un montón de futuros y no voy a tener que elegir ahora cuál. Algunos van a ser más deseables que otros, algunos son más probables, algunos son más plausibles, algunos son deseables. Entonces tratemos de que nuestros futuros deseables que tenemos en la empresa estén dentro de los futuros probables, pero no hagamos un análisis solo lineal de lo que va a venir, porque no sabemos lo que va a venir. Entonces, prospectiva, que es el estudio de futuros, nos enseña que no hay un solo futuro posible y que tenemos que adaptarnos y pensar diferente, manejar. Para tener una ventaja competitiva tenemos que tener plan A, plan B, plan C y plan D. Incluso aquellos futuros que parezcan muy lejanos, casi de ciencia ficción. Jugar con eso es lo que hacemos cuando hacemos análisis de cono de futuros y demás, que en alguna otra ocasión con ustedes haremos esos ejercicios, que se pueden ejercitar y todos lo podemos usar. O sea, no es algo que requiera poderes sobrenaturales, sino todo lo contrario. Si lo aprendemos a adquirir perspectiva en nuestras empresas y a empezar a armar planes en función de lo que es la prospectiva, podemos imaginarnos posibles futuros y estar listos para eso. Y bien, ya sabíamos que cuando algo es tendencia ya no es futuro, ya ocurrió, ya está es parte del presente, pero es crucial que nos prestemos atención a las tendencias, pero también a desarrollar otras habilidades. Y acá voy a las señales débiles. Las señales débiles, entonces, son todas aquellas cosas que ya existen en el presente, no necesariamente están relacionadas con la tecnología, pero seguramente muchas de ellas sí, que nos permiten imaginar algo que va a pasar en el futuro. Entonces, para que sea señal débil, acuérdense, no es tendencia, no es mala noticia, no es tendencia, bueno, si es mala noticia, se va a acelerar lo que sea, pero no está en los titulares, no es tendencia porque está todo el mundo hablando de eso, pero ya existe. Son ejemplos reales, concretos del futuro en el presente. Nos dan un poquito de luz del futuro que puede llegar a venir o de los futuros que pueden llegar a venir en los términos que yo estoy hablando. Y tenemos que empezar a prestarle atención. Para eso tenemos que ser detectives, porque no los vamos a encontrar y no va a estar todo el mundo hablando de eso. Acuérdense de esto, pero existen, son ejemplos concretos y reales que hoy por hoy los tenemos en nuestra vida, en nuestros diarios, en nuestras redes y en la búsqueda de opiniones diversas de distintas personas. Un ejemplo súper claro de esto está relacionado con que ya hay robots policías en muchos lugares del mundo. Pero en general, cuando yo nombro esto, la mayoría los agarra por sorpresa. En Nueva York hay robot policía, en Los Ángeles hay robot policía, en Singapur hay robot policía, en Málaga también lo soy, en algunos lugares de Latinoamérica también, como en México, hay robots policía. En Los Ángeles incluso tienen arma. Y siempre esto está manejado por un humano atrás, ¿no? No son robots autónomos, pero son robots que ya están andando y colaborando con los policías humanos para situaciones en donde es muy peligroso que el humano intervenga. Y no es solo en un solo país, sino que está en distintos lugares, como les conté. Y estos son algunos ejemplos nada más. Y hacia allá vamos, probablemente, porque nuestras vidas van a ser protegidas, o las vidas de los policías de carne y hueso, pueden ser protegidas y salvadas con la intervención de estos robots. No necesariamente humanoides, pero que los robots en general tienen que tener distintas capacidades que los humanos, pero van a estar ahí y ya llegaron. Son ejemplos reales y concretos de algo que está pasando en el presente y que seguramente en muchas ciudades del mundo, incluso en Santiago del Estero hay un robot policía, como provincia de Argentina, tienen un robot policía. No me voy a meter con temas de si está bien que esté el robot en Santiago del Estero o no, pero existe. Y esto ya está pasando y es una señal débil de futuro posible, muy probable que llegue, sin que yo les pueda garantizar que esto es así, porque puede ser que de golpe, como en Nueva York, el robot del subte dejó de funcionar por ahora, porque no podía subir bien las escaleras, era medio lío, pero sí siguen habiendo robot policía en Nueva York, solo el de subte, ¿no? Empiecen a prestar atención a esas señales. Y este es un videíto rápido que no voy a pasar todo porque, primero, porque no tengo tiempo, pero que Imaginemos un futuro donde la inteligencia artificial elimine la necesidad de teóricamente soy aprender yo. nuevos idiomas. Sin embargo, aprender idiomas me ha servido a lo largo de mi vida en muchas situaciones. The use of artificial intelligence will give us the ability to communicate in any language, but it could limit our ability to deeply appreciate other cultures. Como pais, certamente vários de nós decidimos enviar nossos filhos para escolas bilíngues,
esperando que isso os ajude no seu desenvolvimento pessoal. Mas isso será necessário a partir de agora? De mon point de vue, et après avoir lu quelques articles liés aux neurosciences, je crois Bueno, ya no hace falta que les muestre todo el video, termino hablando en chino en un momento dado, podría esperar a hablar en chino para que que... même si l'IA facilite la maravilloso. communication, l'apprentissage des langues offre des bénéfices qui vont au-delà de la Aprendí simple chino. capacité de parler. 这可以促进批判性思维、同理心以及对全球文化的更丰富的理解等。 Bien, ahora que les mostré que puedo hablar en chino, obviamente ya se dieron cuenta de que esta no soy yo, es un video que se grabó, estamos usando tecnología como para que me vaya cambiando con algo, con un script que está escrito desde antes, esto no es simultáneo, por ahora va a ser, pero en este video en particular, este es el living de mi casa, eso fue un video que yo grabé hablando de cualquier cosa y después vamos metiendo información de la que queremos difundir. En este ejemplo era si vamos a dejar que nuestros hijos dejen de aprender idiomas porque es muy fácil para ahora traducir. Y si eso no implicaría que dejemos de desarrollar capacidades que necesitamos desarrollar, los chicos necesitan desarrollar o se pueden usar de otra manera para que su cerebro haga sinapsis. ¿Sí? Quédense con eso. Otra señal débil es este videíto que no tengo tiempo para pasarlo, pero es el mono de Elon Musk. Este es un macaco de 9 años que se llamaba Paige, y Paige es en Neuralink, es el que empezaron, el primer chip que le implantaron de cerebro en su cerebro, un chip con una interacción muy sencilla, y empezó a jugar videojuegos. Entonces, si lo paso rápido, lo que vamos a ver es que Paige va aprendiendo cada vez más rápido y se le va en la operación se le desconecta el joystick y todo lo que estaba jugando a un videojuego que es el Pong, y empieza a jugar al Pong con su cerebro. Está desconectado, pero pudieron decodificar las señales del cerebro del mono para descubrir qué era lo que se movía en el cerebro para hacer esos movimientos. Y el mono empieza a jugar al videojuego con su cerebro. Esto hace 4 años era súper señal débil, que ni siquiera la gente sabía que era Neuralink porque se hablaba de Tesla principalmente. Pero ya hay humanos que tienen el implante del chip en su cerebro porque están discapacitados, todo su cuerpo está discapacitado, está cuadripléjico, no se pueden mover, entonces usan este chip para mover cosas de su ambiente, de su entorno, con su cerebro. Ahora, la pregunta es, ¿esto va a quedar acá o va a seguir avanzando? Es una decisión que queremos todos vamos a elegir dentro de poco tener un chip en nuestro cerebro. Muchos de nosotros van a decidir, y si se vuelve democráticamente repartido para todos, sale mucho menos. Si es una operación sencilla, muchos de nosotros probablemente elijamos tener ese chip en nuestro cerebro para movernos con comodidad en donde querramos, usando solo nuestro cerebro. Y es una posibilidad. Yo no estoy segura de si esto se va a cumplir y va a depender de regulaciones y demás. Lo que yo sí sé es que ya se está probando esto en humanos y ya hay más de un humano implantado con un chip de estos. Por último, y casi cerrando, ver que hay una ley que es la ley de Amara, también Amara era un futurista es un futurista del Institute for the Future, que está en Palo Alto, California, dando clases sobre lo que vengo hablando de prospectiva, que dice que tendemos a subestimar el efecto de las tecnologías a corto plazo. Lo mismo de la decepción, ¿no? Esto no va a ser tan importante, y subestimamos también su efecto a largo plazo. Entonces, primero es el efecto, wow, mira, estamos todos hablando de inteligencia artificial, después viene por ahí la decepción, dejamos de hablar, pero de golpe algo pasa en donde estamos todos invadidos por esa misma tecnología. Y toda nuestra vida cambió para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para el futuro? Identificar cuáles son las señales que tenemos que prestar atención, analizar tendencias, pero también identificar señales, desarrollar escenarios posibles para sobrevivir nosotros como personas, nuestros hijos, etcétera, y en nuestras empresas, y actuar con visión, digamos, tomar decisiones que estén basadas en análisis no solo del presente, sino de futuros posibles. ¿Por qué esto? Porque el preguntarse qué pasaría si es importantísimo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa si eso pasa? ¿Dónde me quedo yo? Es fundamental que nos hagamos esas preguntas potenciales. Y por último, prometo, es que nuestro cerebro, el micelo en la naturaleza, nuestro cerebro copia a través de las neuronas que van haciendo sinapsis,
copia el micelio que habla, ya sabemos que hablan las plantas entre sí y se van comunicando a través de los hongos, a través del micelio, algo muy parecido como nuestro cerebro hace sinapsis. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras redes y comunicarnos con las otras personas que estén en distintos lugares para detectar esas señales que hacen que de alguna manera todos sobrevivamos en un mundo mejor. Así que con esto cierro, pero quería dejar de, no, tenía que decir esto último, que es las redes de personas, porque ustedes son una red de personas que, que comparte y que van aprendiendo entre sí. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. ¿Cuánta información? Necesitábamos un evento de 4 horas, creo, ¿eh? Bueno, Yo te avisé. sí, ya tenemos preguntas, así que para poder cumplir con el tiempo y poder abordar todas, te las voy a ir Dale. leyendo para que las puedas contestar oralmente. La primera es, ¿cuál sería la capacidad de adopción del conocimiento en nosotros? ¿Cuánto vamos a perder en ese proceso mientras nos adaptamos? La velocidad de disrupción es más rápida que la capacidad nuestra para entenderla. Entonces, ¿cuál sería como esa capacidad de adopción de ese conocimiento? Yo creo que nosotros los humanos nos subestimamos también a nosotros. Está claro que no tenemos que aprender todo, y eso es lo más importante. Durante muchos años vivimos pensando que tenemos que ser especialistas. Y ahora ser generalista por ahí es una manera de mirar el futuro que se viene. Entonces, yo no voy a aprender todo, no puedo aprender, es imposible. Digamos, yo puedo ser divulgadora de estas tecnologías, pero yo no soy experta y mi cerebro no puede captar tanta información. De hecho, mucha de la información que hoy en día ocupa nuestro cerebro va a quedar clean para que nosotros la usemos para otras cosas porque llegó la IA, ¿no? Llegó la inteligencia artificial como copiloto nuestro. Sin embargo, es verdad que no vamos a poder captar todo, pero lo que tenemos que estar es atentos a esas señales que nos van a impactar a nosotros e ir dejándonos llevar. No pretender aprender todo porque es imposible, pero también diría quedarnos con la parte humana de que el aprendizaje tiene que ocurrir toda nuestra vida y que antes nos enseñaron que solo los chicos aprendían y después nuestro cerebro se volvía poco permeable y menos capaz de aprender. Y hoy en día, la verdad que lo que se sabe en neurociencias es que lo más importante es seguir aprendiendo. Entonces, no tener miedo y no pretender captar todo porque es imposible. Totalmente. Bueno, Javier nos hace un comentario sobre esto de inteligencia artificial y nos dice como que empieza la era del diseño, que ahora no necesitas saber programar para crear, porque eso lo hace la inteligencia artificial por nosotros, y que ahora la imaginación es un poco el límite, ¿no? Y bajo esa perspectiva, ¿qué habilidades crees que tenemos que desarrollar nosotros para esta nueva era de inteligencia artificial? Me encanta la pregunta, mil gracias, porque para mí desarrollar esas capacidades son fundamental. Una de ellas es no perder el sentido común, porque estamos delegando un montón nosotros hacemos una pregunta, nos contesta un bot o lo que sea, una inteligencia artificial, un ChatGPT, un Gemini, lo que tengamos, y entonces nos quedamos como que, es más, nos da más pereza, porque nuestro cerebro nos gusta, ¿no? Que ahorrar pasos. Sin embargo, todo lo que sea pensamiento crítico, empatía, aprendizaje basado en la acción. Y hay una nueva habilidad que a mí me encanta, que se la estoy robando a Fer Cerboni, que es un profesor de San Andrés, que es como mentor mío, que habla de la exaptación. Exaptar es un término biológico, en realidad, viene de la biología, y es como los dinosaurios sobrevivieron en su momento, y era los robots, perdón, los dinosaurios que existen son los pájaros, pero se volvieron mucho más chiquitos, pero los dinosaurios que sobrevivieron en esa época, uno de ellos son pájaros, que tenían plumas en su momento para protegerse del frío y para atraer a su pareja para reproducirse, ¿no? Entonces eran con colores vivaces y demás. Los siguen usando para eso, pero ahora se volvieron más livianos y les permitió volar. Entonces, ¿qué pasó? Exaptaron para sobrevivir. Usan capacidades que antes las usaban para otra cosa y ahora las están usando para capacidades nuevas. Esa es una de las habilidades para mí fundamentales humanas. Nosotros tenemos la capacidad de exaptar en aprendizajes, en cosas más chiquitas. No tiene que ser una devolución de millones, pero sí, ¿qué habilidades yo ya tengo que lo que tengo que hacer es cambiarlas y exaptarlas para que me sirvan para otra cosa nueva? Y todo lo que ya sabemos relacionado con el relacionamiento humano, el mirarnos a los ojos, todas las habilidades socioemocionales van a ser fundamentales para esta era. Total. Bueno, también nos consultan cuál pensás que va a ser el futuro de la educación. ¿Ves un cambio exponencial en ese ámbito? Bueno, justo el futuro de la educación,
primero, yo no sé ningún futuro, pero puedo pensar que sí o sí tiene que cambiar. Ahora, justo el sistema educativo formal está hecho para no cambiar. Desde la primera revolución industrial, las aulas se parecen a lo que era una fábrica con los delantales, el ruido del timbre, etcétera. Claramente tiene que cambiar ahora. Ahora, el formato que yo me imagino es, ojalá, o el que a mí me gustaría, el deseable para mí es un aprendizaje más basado en los intereses de las personas, que cada uno pueda desarrollar habilidades. Es algo que en algún momento nosotros hicimos en nuestra consultora, trabajamos un montón en eso de tratar de que las personas se relacionan con aquellas cosas que les interesan, cuáles son sus pasiones, y que los chicos pudiesen aprender en función de sus intereses y que lo que les capte la atención a lo mismo que a nosotros, desarrollar esas capacidades específicas en ellos para que puedan volverse independientes, para desarrollar ese pensamiento crítico. Lo mismo que ya no sumamos, ni restamos, ni calculamos, en algún momento usábamos, lo hacíamos, yo lo tenía que hacer porque no tenía la calculadora o era muy cara la calculadora, hasta que ahora nuestros chicos tampoco usan los cálculos. Bueno, yo creo que el futuro de la educación va a tener que ver mucho más con eso, ojalá, aulas más abiertas, profesores dispuestos a aprender también junto con lo que está viniendo y quizás en algún lugar un espacio para la IA dentro de la educación, sin que eso no signifique que hay un humano enseñando también, desde un lugar diferente, de facilitador de aprendizaje y no tanto del que nos dice o nos decía lo que había que ¿Qué había que hacer. hacer? Total. ¿Y qué te parece cómo se juega la ética en todo este escenario futuro? Qué buena pregunta también. Es un tema tenemos otra charla si querés cuando quieras hablar de la ética de lo que se viene. Primero porque la ética va a cambiar. Digamos, lo que para nosotros hoy es ética, pero tenemos que pensar en dilemas del futuro, cuáles son las cosas que van a cambiar y que van a hacer que nuestra ética también cambie. ¿Cómo cambió la ética en el pasado? Años atrás había humanos que tenían más derechos que otros y nos parecía bien, había humanos que no tenían derechos y nos parecía bien. Entonces yo creo que en el futuro ahora, por ejemplo, si pensamos en algo de ADN o modificación de ADN y si voy a querer tener un hijo que le voy a modificar las capacidades, que lo puedo hacer, también puedo curarle enfermedades, lo bueno y lo malo, ¿no? No solo el efecto Terminator de algo, sino lo bueno. Quizás dentro de 20 años, lo que éticamente sea visto como malo es no modificar el ADN de nuestros hijos. No lo sé, pero lo que sí sé es que es un buen momento para que empecemos a preguntarnos cuáles de esas señales que hoy en día vemos como, incluso cuáles de esas tendencias queremos que sean parte de nuestra vida más adelante y qué vamos a hacer nosotros como protagonistas de un futuro, porque generalmente tendemos a tirar eso para que la culpa la tendrá otro. Seguramente sea la política o los superpoderosos del mundo, pero nosotros desde nuestro metro cuadrado deberíamos poder hacernos un poco responsables y la ética va a ser compartida por muchos. Cuando algo se vuelva lo que la mayor parte de la gente piensa, se va a transformar también ahí. Y tenemos que decir cuáles aquellas cosas que queremos que se preserven y que se conserven como hoy en día. Sí. Acá Jorge nos hace una pregunta y nos habla un poco de este tema del fracaso, ¿no? Y nos dice que durante este proceso de evolución es natural, obviamente, que se fracase y que su teoría es como un poco que el latino ve el fracaso como una derrota y no como un aprendizaje. Entonces, ¿qué Totalmente. recomendación darías vos para cambiar ese sesgo de querer siempre ganar en el primer o segundo intento? La única manera de que sobrevivamos y que hasta ahora lo venimos haciendo, aunque no nos hayamos dado cuenta, es fracasar. Desde que empezamos a gatear, los chicos se caen. Acuérdense, cualquiera de nosotros fracasamos un montón de veces antes de invocarle. En el mundo de los adultos pasa exactamente lo mismo. En el mundo de las empresas pasa exactamente lo mismo. El problema es que no premiamos el error, sino que en general, salvo las empresas que empiezan a hablar ahora de innovación abierta, de compartir con otros, del aprendizaje para toda la vida, etcétera, esas empresas están más preparadas para exaptar. Ahora, si nosotros no ponemos al fracaso como parte de nuestro aprendizaje muy occidental, tal cual, es un concepto de que nos ponían rojo tachado, ¿no? En la escuela, fíjense, o en la universidad, ¿no? Rojo tachado, una carita triste, versus verde si le embocabas. Y el verdadero aprendizaje se da en el fracaso. Incluso en el mundo de los emprendedores es bien visto por los inversores que haya habido fracasos en la persona que está empezando. ¿Por qué? Porque aprendió. Y la mejor manera de aprender es equivocarse. Lo que pasa es que cultura en la organización, una organización que ya está formada, le cuesta más, nos cuesta más como líderes bancarnos el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Sí.
Bueno, acá hay dos preguntas que se relacionan, las voy a unificar porque nos preguntan cómo difundir estos conceptos en la organización y a su vez qué actividades se deberían incorporar en un equipo de dirección para incorporar un poco este mindset. En general, es decir, hay un montón de maneras de permear esto. Lo primero que ustedes tienen que ser es embajadores de esto que escucharon, digamos, porque la verdad es que son conceptos que yo sé que los dije bien rápido y que es un montón de información, pero son conceptos que todos podemos apropiarnos y tener, casi les diría, crear un storytelling que sea importante para una historia que sea interesante para que los demás nos sigan. Porque si nosotros los logramos convencer y emocionar para que lleguen a donde nosotros queremos ir, vamos a poder ir por ahí con más probabilidad. Y la otra cosa súper importante es fallar rápido y barato. Es decir, permitirnos hacer ensayos en donde practiquemos cosas que no estamos acostumbrados. Yo hablo de organizaciones ambidiestras, exploración, que muy poquita gente se esté dedicando a explorar cosas que nuestra empresa no hace, mientras que la mayor parte se dedica a actividades de explotación, mientras mi mano izquierda, yo soy diestra, sé escribir muy bien en mano derecha, mano izquierda me va a costar más. No importa, seguir practicando, seguir probando, aprender rápido de esas cosas es un modo de encarar la organización en donde no es solo en busca de eficiencia, sino de ir abriendo puertas y ventanas de todos y que ellos también entiendan que hay una posibilidad de explorar que es diferente a la que me da de comer hoy. Y nosotros como líderes. Sí. Bueno, Javier también nos comenta y nos hace una pregunta y nos dice que sobre ir más allá de las tendencias, que cree que la agilidad que estuvimos tratando de adaptarnos a estos, cree que con la agilidad, perdón, estuvimos tratando de adaptarnos a estos cambios. Eso ya ahora no es suficiente y hay que provocar esos cambios para innovar y nos toca experimentar mucho. Entonces, de Experimentación, acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Cuánto aprendizaje. tiempo, Sí, perdón. sí, perdón, cuánto tiempo y recursos deberíamos dedicar a esta experimentación en sus negocios? ¿Cómo aplicarlo, digamos? Todo el tiempo. O sea, experimentar, Es pero una no todos. constante. No todos. O sea, no, el problema, el famoso caso de 3M en donde con el sticker, ¿verdad? Ahora todos dediquen el 20% de su tiempo a experimentar y cosas nuevas. No, busquen quiénes de sus equipos son los que tienen ese mindset ya desarrollado, esas capacidades, esas habilidades y que esos sean los que juegan. Y no todos. Y tampoco, no tengo ni idea, depende de la industria y de cada uno de ustedes cuánto tiene que invertir. Pero sí que no necesariamente tienen que ser inversiones millonarias para ser los primeros MVPs, que es bien chiquito, bien sencillo, bien experimental y que haya un grupo de personas dentro de la organización que no se los esté, tiene que ver con incentivos, que no se los esté premiando por resultados inmediatos, sino por todo lo contrario, que su bonus esté asociado a la capacidad que tenga de experimentar, no necesariamente con resultados de una. Eso sería mi mejor consejo. Y sé que no es fácil. Obvio, totalmente. Bueno, y la otra pregunta es como, desde nuestro lugar, desde Vistas, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestro aporte para que los miembros maximicen su posibilidad de maximizar, valga la redundancia, su evolución? ¿Cuál sería como nuestro aporte de cara a los miembros Vistas? Bueno, lo que ustedes están haciendo en este momento es espectacular, porque estamos en una reunión con 105 participantes de distintos países, de distintas culturas, de distintos lugares, que tienen distintas, probablemente, industrias a su cargo, son líderes. O sea, que Vistage es uno de los lugares que fomenta esto que yo hablo de conectarse entre redes, que no estén... decir, quizás incluso no quédense, no sean solo los que estén de acuerdo, sino anímanse desde Vistage a que haya distintas opiniones, que seguramente lo hacen. Aprendizaje de pares, aprendizaje para toda la vida. Escuchen con la escucha activa aquello a lo que les parezca una locura lo que están diciendo, porque Vistas te da esta oportunidad, te presenta distintas personas que vienen a hablar de distintas temáticas y ustedes lo que tienen que hacer siempre para mí es fomentar esto que ya fomentan, en donde la conversación activa de pares es una de las cosas más importantes y junto con algunos expertos o especialistas que nos puedan dar, y yo me voy a poner desde el lugar de, porque yo necesito lo mismo, digamos, yo necesito también ser parte de una red que me desafíe a salir de mis sesgos. Y la manera es
bancarme que otro me está diciendo algo que me hace ruido y tratar de quedarme con eso y después ver cómo voy uniendo toda esa información que ustedes tienen al alcance con tanta gente. Sí, claramente. Bueno, ya estamos en horario y siempre tratamos de cumplir este horario que nos dedican, así que les quiero agradecer a todos su participación. Agustina, la verdad, un placer haberte tenido en el día de hoy. Les quiero comentar que, como siempre, cuando cierren la sesión se va a abrir una muy breve encuesta. Les pido que la llenen. Es muy cortita y nos aporta valor a nosotros para poder evaluar futuros eventos. Así que muchas gracias y nos reencontramos en el próximo evento junto a toda la comunidad Vistage. Muchísimas gracias a todos también.